Espero que estemos todos de vuelta. Entonces, una cosa que es importante aclarar es que los momentos de una distribución de carga, algunos momentos, pueden depender del origen de coordenadas. En realidad, vamos a examinar los dos primeros, ¿sí? El momento monopolar y el dipolar. Entonces, si una carga puntual está ubicada en el origen, entonces decimos que es un monopolo puro, ¿sí? Porque el potencial está dado por esta expresión, que es el término monopolar, y no tiene ninguna, es exactamente este, el potencial, ¿sí? No hay ninguna otra contribución. Ahora, si la carga puntual no está en el origen, el momento dipolar va a ser no nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Q por R'. Entonces, si bien la carga total de la distribución, que es un escalar, es invariante ante cambios del sistema de coordenadas, no sucede lo mismo con el momento dipolar, ¿sí? Entonces, concretamente, fíjense, uno puede calcular incluso cuánto cambia el momento dipolar. Imaginemos que tengo una distribución de cargas, ¿no?, en el espacio, y que vamos a calcular el momento dipolar en un sistema de coordenadas O y en un sistema de coordenadas O1, ¿sí? Donde R sub O me da el vector de posición de O1 con respecto a O. Entonces, R' es la posición del elemento de carga en el sistema de coordenadas O, y R1' es el sistema de coordenadas, el mismo elemento en el otro sistema, O1. Si uno escribe el momento dipolar en el sistema de coordenadas O1, P1, esto va a ser la integral sobre la distribución de cargas de R1' por ρ en R1'. ¿Sí? Es la definición que escribimos acá arriba, esta definición, aplicada ahora al sistema de coordenadas O1. Pero ahora al R1' lo podemos escribir en función de R', como R' menos RO, ¿no? R1' es R' menos RO. Y hacemos un cambio de coordenadas y evaluamos la integral en este sistema de referencias, ¿sí?, con respecto a O. Entonces integramos con respecto a B', la densidad en R' por R' menos RO. Esto lo podemos separar en dos términos. El primero es la integral de R' por ρ de R', y el segundo, RO es un vector constante que sale afuera de la integral, y me queda la integral de ρ de R' por diferencial B'. Entonces, esto ahora es el momento dipolar P en el sistema de referencia original, y esto es la carga, ¿no? Es la integral de ρ por el diferencial de B'. Entonces, P en el sistema 1 es igual a P menos Q por RO. Entonces, esto lo que deja claro es que en el caso en que la carga neta de la distribución de cargas es 0, el momento dipolar es independiente del origen de coordenadas, ¿sí?, porque no tengo este término. Pero en los casos en donde no sea así, en donde Q sea diferente de 0, el momento dipolar depende de desde dónde lo calcule, ¿sí? Esto para tener cuidado, porque en la práctica se van a encontrar algunos problemas tramposos en donde les pide que calcule estas cosas.
Ahora calculamos el campo eléctrico, perdón, el potencial electrostático para un dipolo, P, y vimos que tenía esta pinta, ¿sí? ¿Cuál es el campo eléctrico? Bien. Para calcular el campo eléctrico no tenemos ni más ni menos que calcular las derivadas de esto, ¿sí? Porque el campo es menos el gradiente del potencial. Entonces, para calcular las derivadas tenemos que derivar con respecto a algo. Vamos a elegir un sistema de coordenadas esféricas y vamos a elegir el eje Z alineado con el momento dipolar P, ¿sí? Entonces hay un ángulo θ que es el que forma el vector posición con respecto a Z, y hay un ángulo φ que es el que forma la proyección de R en el plano XY con respecto al eje X. Y el operador gradiente en esféricas está escrito acá, ¿sí? Como el potencial. Si yo escribo este producto escalar, ¿no? El vector P es igual a P en la dirección de Z versor, y R versor apunta en la dirección de R, P por R es P por el coseno de θ. ¿Sí? Entonces tenemos el potencial escrito en este sistema de coordenadas, tiene esta pinta. Depende de θ, depende de R, pero no depende de la coordenada φ, ¿no? De esta coordenada. Con lo cual esa derivada va a ser 0 y no voy a tener componente en la dirección φ, ¿no? E sub φ es igual a 0, que era esperable por la simetría que tiene esta distribución, la distribución de cargas de un dipolo que tiene un momento P, ¿no? O sea, tiene una simetría a lo largo del eje Z. Luis, ¿por Sí. qué P apunta en la dirección del eje Z? Eso lo elegimos así, ¿sí? Para simplificar la cuenta, nada más. Dije, tengo que calcular, Ok. dentro de un segundo vamos a resolver ese punto, pero tengo que calcular este gradiente, elijo un sistema de coordenadas esféricas y por conveniencia elijo un sistema de coordenadas que tenga el eje alineado con el dipolo, ¿sí? Sencillamente para facilitarnos la vida. Entonces, calculo la derivada de b con respecto a r, me da esta cosa, la derivada de b con respecto a θ, me da esto otro, y escribo el campo entonces como menos el gradiente del potencial, me queda la constante por p sobre r cubo, en las dos derivadas me apareció un r cubo, por este vector que está entre paréntesis, que es 2 veces coseno de θ en r versor, más seno de θ en θ versor. Sí, y esto me da una expresión para el campo eléctrico en este sistema de coordenadas, o sea, en función de θ, en función de r. Ahora, si yo quisiera independizarme del sistema de coordenadas en particular, lo que puedo hacer es reescribir esta expresión en forma vectorial, ¿sí? Y para eso vamos a usar un truco. Esto es un poco un galerazo de donde sale esto. A alguien se le ocurrió una vez, que consiste en escribir el vector P de esta manera, ¿sí? Siempre podemos escribir un vector en función de sus proyecciones, ¿no? El producto escalar de P por R versor es la proyección en R versor, y el producto escalar de P por θ versor es la proyección en θ versor. En nuestro caso, P por R versor es P por el coseno de θ, y P θ versor es menos P seno de θ. Entonces, volviendo a esta expresión, el producto escalar de P por R es P por coseno de θ, ¿sí? Y vemos que me aparece acá, ¿no? El P coseno de θ, en el primer término.
Pero también me parece un P seno de tita, ¿no? En el segundo término. Entonces lo que hacemos es, acá estoy tomando esta parte, ¿sí? de la expresión que me da el campo, que es P por el paréntesis este, P por 2 coseno de tita R más seno de tita tita, es 2 veces P por el coseno en R versor más P por el seno en tita versor, y a esto le sumamos que restamos P coseno de tita en R versor. ¿Por qué? Fíjense que con eso me voy a fabricar un P versor, perdón, un P vector junto con esta otra componente. ¿Está? Sumamos y restamos P coseno de tita en R, entonces me queda un término 3 veces P coseno de tita en R versor, menos P coseno de tita en R versor, menos P seno de tita en tita versor. Entonces me armé acá un P vector. ¿Sí? Y esta otra parte la puedo expresar vectorialmente como el producto escalar de P por el R versor. Entonces, eso que teníamos escrito en coordenadas esféricas en la expresión que calculamos, lo escribimos de esta manera, y ahora es una expresión vectorial que no depende del sistema de coordenadas. ¿Sí? O sea, este es el campo vectorial de un dipolo P, donde P está dado por este vector, y R es el vector posición, esencialmente. Bien, esto es una expresión muy útil. No sé si en la práctica no sé si se usa mucho, pero la vamos a usar más adelante en la teoría y la van a usar también en otras materias en el futuro. Bien. Entonces, creo que con esto ya es para terminar, para cerrar este tema. Es importante distinguir entre estas dos situaciones. Y esto vuelve a la pregunta que me hizo alguno de ustedes, no sé si de Eitan fue, al principio, sobre cómo se veía el campo. En algunos casos parecía como que siempre se veía igual y en otros no. Hay que distinguir entre lo que llamamos un dipolo físico, o distribuido en el espacio, ¿sí? De lo que llamamos un dipolo ideal o puro, si quieren. Un dipolo físico está formado por dos cargas, una carga Q y una carga menos Q, que están separadas en el espacio, una distancia dada por un vector D, ¿sí? Que va de la carga negativa a la positiva. Mientras que un dipolo ideal o puro está definido por su momento dipolar P en un punto del espacio, ¿sí? Y su potencial no tiene ningún otro término que no sea el término B2. Y el campo está dado exactamente por esta expresión, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos un dipolo ideal. En la naturaleza, en principio, lo que tenemos son dipolos físicos, en donde las cargas, cuando están cerquita, generan campos que desde lejos se ven como el de un dipolo ideal. No sé si ven la diferencia. ¿Qué pasa? Si yo lo miro desde lejos, efectivamente lo voy a ver con esta pinta, en lo que veíamos al principio, ¿no? Con el segundo ejemplo, pero si yo hago zoom al punto de que puedo separar estas dos cargas, voy a ver que en el medio de ellas hay un potencial y un campo que tiene cierta estructura, ¿no? Tiene cierta forma más o menos complicada. Y eso no está descrito por este campo, ¿sí? No está descrito por el término dipolar del potencial. ¿Sí? Cuando uno se acerca al dipolo físico, y esto engancha con lo que preguntaba Lautaro, creo, uno empieza a ver términos de orden superior en el desarrollo. No solo veo el término dipolar, sino el término cuadrupolar y otros términos de orden superior también. ¿Sí? Bueno, acá está resumido un poco lo que decía, ¿no? El dipolo ideal, la expresión del potencial es la del desarrollo, el segundo término es este. Esto me describe un dipolo ideal, y esto es su campo.
Mientras que para el dipolo físico son aproximaciones esas ecuaciones, ¿sí? Que valen cuando me encuentro lejos de la distribución. Y finalmente, bueno, esto en la práctica algo van a hacer también al respecto, me parece, pero uno puede definir o obtener un dipolo ideal tomando un límite del dipolo físico cuando la distancia tiende a cero y la carga tiende a infinito, ¿sí? ¿Por qué necesito hacer tender la carga a infinito? Esto suena medio extraño, ¿no? Pero el tema es que el momento dipolar es Q por D. Y si yo hago tender D a cero y dejo las cargas constantes, el momento dipolar de este dipolo que estoy fabricando ideal se va a cero, ¿sí? Entonces, para mantener el momento dipolar constante, necesariamente tengo que hacer que la carga se vaya a infinito como 1 sobre D, básicamente, para que cuando estas cargas están muy cercas, el dipolo no se anule, ¿no? Y quede con el mismo valor. ¿Sí? Bueno. Luis, tengo una pregunta. Eh, el momento dipolar, ¿qué te indica? Eh, o sea, si tenés mucho momento dipolar, ¿es que tenés un dipolo? ¿Que tenés un dipolo ideal? Fíjate que, a ver, déjame volver atrás. El momento dipolar determina la intensidad de este segundo término en el desarrollo multipolar. Vamos para atrás, a ver. Vimos que el primer término del desarrollo multipolar es el monopolo, ¿no? Tiene esta pinta. Q va a ser la carga neta, que es la integral de la densidad de carga en todo el volumen. Entonces, el valor de Q me da la intensidad de este término, básicamente. ¿Cierto? Sí, El segundo término es este que está acá. Y lo que vimos es que uno podía reescribirlo, ¿no? Haciendo este reacomodamiento reescribiendo sobre todo el coseno de tita como el producto escalar, en donde me aparece esta cantidad que depende solo de la distribución de cargas, que es el momento dipolar. Entonces el potencial queda escrito de esta manera. Este es el segundo término en el desarrollo multipolar, donde P vale esto. Entonces, que tengas un momento dipolar eh, grande, también hay que ver grande con respecto a qué, ¿no? Porque esto tiene unidades. Pero que tengas un P, digamos, lo que te está diciendo es que, además esto tiene, estamos hablando de un P con un módulo grande, ¿no? Porque P además es un vector. Entonces, eso me dice el peso que tiene esta contribución en el desarrollo multipolar, ¿sí? ¿Qué pasa? sí, Si Q vale, si Q es distinto de cero, pero muy pequeño, ponele, y P es muy grande, ¿no? Tiene un módulo muy grande. Siempre, eso es poco satisfactorio, expresarlo de esa manera, porque, ok, muy grande con respecto a qué, de nuevo, ¿no? O sea, P tiene unidades de carga por distancia, ¿no? Entonces uno lo tiene que comparar, si lo quiero comparar con Q, lo tengo que dividir por una distancia. ¿Qué distancia? Y esa distancia puede ser el diámetro de la distribución de cargas, ponele, ¿no? O la raíz cúbica del volumen de la distribución de carga, o algo que me dé una unidad de longitud. Entonces, si yo comparo esas cosas, lo que me va a decir es en qué momento este término empieza a pesar, cuando yo me acerco desde muy lejos. Porque en realidad, si yo me voy al infinito, lo primero que veo es esto. Por más que Q sea pequeña, si yo me alejo lo suficiente, este término domina, ¿no? Porque acá tengo un 1 sobre R cuadrado. Entonces,
la presencia de un momento dipolar no nulo, lo que tengo que comparar es a qué distancia, esencialmente, este término empieza a ser comparable con aquel, si querés. Acá es donde vendría bien un pizarrón, ¿no? Pero lo que no tengo escrito acá y habría que comparar es este potencial con este. Entonces fíjate que Sí, ahí sí. las constantes se cancelan y me queda Q sobre R comparado con esta cantidad. Entonces el R se cancela con el cuadrado y me queda esencialmente P sobre R comparado con Q. ¿Sí? Entonces es ese juego el que, o sea, este término empieza a ser importante cuando esto tiene magnitud parecida a Q. Y lo mismo podrías decir de los términos siguientes en el desarrollo, ¿no? Los términos siguientes En el siguen teniendo P. desarrollo multipolar, digo. O sea, también en algún momento se vuelven importantes cuando me acerco.